El día que mi mejor amigo y yo fuimos arrojados a otro mundo, el destino nos jugó la broma más cruel imaginable. Llegamos juntos, pero no aterrizamos juntos. Me desperté bajo estandartes espirituales radiantes, rodeado de inmortales con espadas que me llamaron un genio poco común y me arrastraron a la secta justa más prestigiosa del continente. Mi mejor amigo se despertó en la pesadilla exactamente opuesta, en lo profundo de una guarida de cultivadores demoníacos donde la fuerza era ley, la traición era moneda de cambio y los viejos monstruos solo sonreían cuando planeaban tallar tu alma. En una historia normal, ese habría sido el comienzo de nuestra separación. Uno de nosotros caminaría por el camino de la luz, el otro sería tragado por la oscuridad y, finalmente, nos volveríamos a encontrar como enemigos. Pero este mundo había cometido un error, de alguna manera. Incluso después de cruzar a otro universo, nuestros teléfonos seguían funcionando, ni internet, ni llamadas, ni mapas. Ni nada razonable, solo nuestros mensajes mutuos. No importa cuán lejos estuviéramos, no importa cuán peligroso se volviera nuestro entorno, nuestras mentes permanecían conectadas. Y en el momento en que me di cuenta de eso, entendí algo aterrador. Si me convertía en la estrella en ascenso del camino inmortal mientras mi mejor amigo subía al camino demoníaco, entonces los dos juntos nos tomaríamos de la mano a ambos lados del tablero. Todos los demás pensaron que el cielo nos había dividido. En realidad, el cielo nos acababa de entregar el juego completo. Fui aceptado como discípulo personal del líder de la secta casi de inmediato. Los mayores vieron talento, pureza, potencial, todas las tonterías habituales que la gente balbucea cuando cree haber encontrado un prodigio único en un siglo. Los recursos llegaron a mis manos: píldoras, manuales, piedras espirituales, orientación privada, mejores habitaciones, mejor trato y el tipo de atención sonriente que solo aparece cuando personas poderosas deciden que podrías resultar útil. Lo único bueno de mi situación era que aún podía quejarme con Renji, mi mejor amigo, que había aterrizado dentro del Blood Moon Pavilion, una de las facciones demoníacas más desagradables de la región. Sus primeros mensajes no fueron reconfortantes. Me dijo que el viejo demonio que lo había acogido estaba definitivamente loco, definitivamente planeaba algo y muy probablemente le daba recursos ahora solo para poder cosecharlo más tarde. Una vez que su cultivo madurara, le dije que mi secta no era mejor, solo mejor vestida. Me dijo que si el camino demoníaco alguna vez intentaba masacrarlo, correría directamente a mi lado. Le dije que si alguna vez el camino recto se volvía contra mí, correría hacia su montaña sin mirar atrás. Por un momento, incluso en ese absurdo nuevo mundo, ambos nos reímos. Habíamos caído en diferentes infiernos, pero al menos estábamos atrapados juntos en ellos. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de cuán sucia era realmente la secta inmortal. Un día, mientras todavía estaba atrapado en la etapa inicial de fundación, llegó una hermana mayor llevando un plato de sopa curativa para la quemadura que supuestamente había recibido durante las pruebas de ingreso. Su voz era dulce, su expresión gentil y su actuación casi perfecta, casi. En el momento en que olí el cuenco, mi corazón dio un vuelco. Ella había mezclado una rara fruta espiritual con aspecto de fuego, el tipo de cosa que podía curar ciertas heridas pero que chocaría violentamente con alguien como yo, cuya raíz espiritual se inclinaba fuertemente hacia el agua. Si lo bebiera en mi cultivo actual, mis meridianos podrían romperse en el acto. Cuando me negué cortésmente, ella inmediatamente rompió a llorar. Otro hermano mayor intervino para acusarme de romperle el corazón. Una segunda fingió no entender el problema y repetía que sus intenciones eran buenas. Fue entonces cuando entendí qué tipo de gente me rodeaba. Una era una actriz desvergonzada, el otro era un idiota santurrón. Juntos, eran el tipo de pareja que podía apuñalarte con veneno y luego exigirte disculpas por sangrar en el suelo. Sonreí, hice una reverencia, dije lo menos posible y le envié un mensaje a Renji. No pedí consejo, le envié una lista: la dramática hermana mayor, el tonto hermano mayor, el mayor del salón de misiones que robó mis piedras espirituales, el ejecutor de la sala de ejecución que me dio un castigo falso, el joven que quemó mis hierbas espirituales, incluso el león de piedra en la puerta de la secta que me hizo tropezar y el perro amarillo afuera que me ladró. Renji respondió exactamente con el tipo de mensaje que solo un mejor amigo de toda la vida enviaría: deja al perro vivo, yo me encargaré del resto. Al día siguiente, el caos había descendido. Una de oculta un gran número de cultivadores demoníacos en la ciudad desaparecieron de la noche a la mañana. Se difundieron informes de que infiltrados habían atacado a los discípulos de la secta. La gente empezó a gritar sobre venganza, honor y justicia.
Los mismos hipócritas que habían pasado su tiempo conspirando contra mí de repente se convirtieron en cadáveres, desaparecidos o deshonrados por las consecuencias. Me paré en medio de la conmoción con él. Rostro tranquilo de un discípulo justo mientras leía en secreto las actualizaciones de Renji y trataba de no reírme. No solo me había ayudado, había tomado mis pequeños agravios como una misión personal. Ese era Renji por todas partes, si te amara. Quemaría media montaña solo para hacerte la vida más fácil y luego actuaría como si hubiera hecho algo perfectamente razonable. Mientras los ancianos de la secta elogiaron mi aparente sentido de la justicia y me otorgaron permiso para investigar la amenaza demoníaca, Renji ya estaba masacrando a las personas que habían hecho mis días miserables. Esa fue la primera vez que realmente probé lo que significaba tener un pie en la secta inmortal y una mano dentro del abismo demoníaco. Todos los demás dieron incidentes aislados, vimos líneas conectadas, todos los demás reaccionaron ante el mundo, ya habíamos empezado a darle forma. Pasó el tiempo y ambos nos levantamos rápidamente, me convertí en el discípulo más confiable del líder de la secta, luego en el más fuerte de mi generación dentro de la secta Ski Crane, mis asignaciones aumentaron, mi autoridad creció y mi cultivación avanzó hasta que estuve a solo un paso de la etapa del alma naciente. Mientras tanto, Renji trepó por el Blood Moon Pavilion como una tormenta con forma humana, aplastó a sus rivales, aprovechó las oportunidades, encantó a los monstruos y se abrió camino hasta llegar a la posición de joven maestro. Por un tiempo, sentimos como si hubiéramos resuelto lo imposible, estábamos sobreviviendo, creciendo y ayudándonos en secreto desde lados opuestos de una guerra que ni siquiera había comenzado oficialmente. Entonces un día nuestros mensajes cesaron, completamente, sin previo aviso, sin demora, ninguna respuesta, la conexión que había sobrevivido a mundos, sectas, derramamiento de sangre y distancia simplemente murió. En ese instante, todas las posibilidades pasaron por mi cabeza. Renji finalmente había sido cosechado por el viejo diablo que lo crió, le habían exprimido el alma durante un avance. Alguien se había apoderado de su cuerpo y cortado nuestra conexión, me había traicionado, no. Eso nunca, no Renji, el miedo es extraño, no siempre te hace temblar, a veces la mente se congela tanto que la única forma de mantenerse cuerdo es moverse. Poco después, me llamaron al salón principal y me informaron que un reino oculto en el borde del Blood Moon Pavilion estaba a punto de abrirse, me ordenaron llevar allí a un grupo de discípulos de élite. Los ancianos sospecharon actividad demoníaca, no les dije que la actividad demoníaca era exactamente lo que estaba orando por encontrar. Cuando entré al reino, ya había alcanzado el alma naciente. Si Renji estuviera vivo, lo encontraría. Si estaba muerto, entonces el reino estaba a punto de presenciar la masacre más espantosa de mi vida. En cambio, lo encontré medio consciente en una cueva de pesadilla, y la verdad fue incluso peor de lo que imaginaba. El viejo demonio finalmente había hecho su movimiento durante el avance de Renji, tratando de invadir su mar de conciencia y poseerlo desde adentro, pero Renji, siendo Renji, de alguna manera se había preparado para ello. En lo profundo de la guarida de los demonios, había descubierto una llama celestial aterradora, un fuego devorador de almas de las profundidades de los 9 Países Bajos. Cuando el viejo diablo entró en su mente, la llama lo atravesó. Renji llevó al invasor a un rincón de su conciencia y lo selló allí, planeando no solo sobrevivir al ataque sino digerir lentamente el alma del monstruo y absorber su poder. Debería haberme horrorizado, en cambio, sentí que mis rodillas casi cedían por el alivio. Entonces noté algo extraño en sus ojos, una inclinación diferente a la sonrisa, una pausa ridícula. Por un segundo pensé que, después de todo, había llegado demasiado tarde. Luego se echó a reír y admitió que había estado jugando conmigo. Estaba vivo, más fuerte que nunca y ahora tenía como rehén a un señor demoníaco dentro de su propia cabeza. Esa, aparentemente, era su versión de estar bien. Una vez que pasó el pánico, la locura no hizo más que mejorar. Renji tenía la intención de regresar al Blood Moon Pavilion con la máscara perfecta. Para sus seguidores, sería el joven maestro legítimo, más temible que nunca. Para sus enemigos, sería un soberano demoníaco en ascenso. Para el viejo demonio atrapado dentro de él, sería un ataúd sonriente que cada día se hacía más estrecho. Acepté desempeñar mi papel también, públicamente. Seguía siendo el brillante futuro del camino inmortal. En secreto, Kou ordenó cada movimiento. En ese reino oculto, nuestra asociación evolucionó de la supervivencia a la estrategia. Renji usó sus conexiones demoníacas para alejar a las bestias guardianas, bloquear facciones rivales y crear aberturas
Utilicé mi estatus de secta, mi cultivo y mi reputación disciplinada para tomar los tesoros limpiamente, mientras los tontos peleaban por las obras, nosotros cosechamos el reino mismo. Un loto de fuego del núcleo terrestre aquí, una hierba venenosa milenaria allá, manuales secretos. Núcleos de bestias, minerales raros y todas las oportunidades ocultas que la codicia normalmente cegaba a las personas. Para cuando salimos, mi cultivo había aumentado nuevamente y Renji había reforzado su control sobre Blood Moon Pavilion. Nos habíamos convertido exactamente en lo que el mundo más temía, un justo prodigio y un heredero demoníaco que no eran enemigos en absoluto, sino socios. Después de eso, los siglos parecieron pasar en un abrir y cerrar de ojos. Renji finalmente ascendió a la posición suprema del camino demoníaco, heredé la secta Ski-Crane. Luego la autoridad dentro de la propia alianza de cultivo mayor, los forasteros temblaban ante nuestros nombres por razones opuestas. Para el mundo justo, yo era el pilar tranquilo que mantenía a raya el caos, el líder más confiable del camino inmortal. Para el mundo demoníaco, Renji era el soberano despiadado ante quien todo demonio se inclinaba o moría. Nadie sospechaba la verdad. Nadie imaginaba que los llamados líderes de la luz y las tinieblas todavía se reían de mensajes privados como idiotas de la tierra. Mientras el mundo se agudizaba contra la ilusión de nuestra oposición, nosotros silenciosamente explotamos a ambos lados, ancianos corruptos, clanes inflados, héroes falsos, familias nobles decadentes, viejos monstruos que se alimentaban de sus descendientes. Sectas que pretendían defender la justicia mientras cometían crímenes en secreto. Poco a poco, los fuimos marcando a todos. Un mundo de cultivo podrido es difícil de limpiar si lo atacas abiertamente. Pero si dejas que la ambición se exponga, si les das a las serpientes más espacio para deslizarse, eventualmente se acumulan donde una hoja puede cortarlas. Esa se convirtió en nuestra filosofía. No sobreviviríamos simplemente a este mundo, lo derribaríamos. Lo despojaríamos y lo reconstruiríamos en una forma que ya no nos disgustara. Uno de los puntos de inflexión más importantes se produjo cuando notamos a un niño llamado Kaito Sin, un raro talento de raíz de agua del poderoso clan Sin. Para todos los demás, parecía un joven discípulo prometedor de un linaje noble. Para nosotros, parecía una presa vestida con finas túnicas. El clan lo había preparado en secreto como medicina viviente para un antiguo antepasado. Peor aún, uno de sus grandes ancianos, Seigan Sin, ya había puesto sus miras más altas. Un niño en la etapa de alma naciente era útil, pero él realmente me quería. Mi cultivo orientado al agua me convirtió en el recipiente perfecto para sus planes de control. A través de un vil arte parásito conocido como Thousand Thread Gu, planeó apoderarse de mi voluntad y convertirme en una marioneta, lo que efectivamente le daría influencia sobre la mitad de los recursos del mundo justo. Cuando me di cuenta de lo que estaba intentando, le envié un mensaje a Renji: el Elder Seigan quiere controlarme. La respuesta de Renji llegó instantáneamente: entonces déjele creer que puede. Ponemos una trampa dentro de una trampa. Actué como si el GU me hubiera afectado parcialmente, lo suficiente para que Seigan se relajara. Mientras él se volvía complaciente, yo me recluí y avancé hacia el escenario Mahayana. Al mismo tiempo, nos aseguramos de que Kaito cayera directamente bajo mi autoridad, a salvo de ser reclamado por el clan antes de que estuviéramos listos. Cuando el niño se convirtió en mi discípulo, vi inmediatamente que estaba quebrantado de la manera más peligrosa, silencioso, preciso, obediente más allá de lo razonable, pulido por fuera y hueco por dentro. Cada movimiento fue medido, cada palabra fue controlada, cada respiración sonaba como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo que la sinceridad invita al dolor. Incluso el acto más simple, como ofrecer té, conllevaba una extraña vacilación. Como si cadenas invisibles envolvieran su alma. Fue entonces cuando confirmé que la crueldad de Seigan era aún más profunda de lo esperado. Kaito había estado atado por una orden que le desgarraba el alma cada vez que intentaba revelar demasiado. No solo estaba siendo utilizado, lo habían reducido a una herramienta cuidadosamente mantenida. Tomé una decisión en ese mismo momento. Seigan Sin iba a morir, no rápidamente, no afortunadamente, morir. Cuando llegué a Mahayana, Seigan todavía creía que había ganado, pensó que el GU se había arraigado, pensó que el chico seguía siendo su palanca, pensó que yo era una pieza en su tablero. Luego Renji marchó hacia territorio Sin bajo el estandarte del pabellón Blood Moon. Los cultivadores demoníacos inundaron su ciudad. Formaciones ocultas ven después de eso. El clan comenzó a drenar la energía espiritual de sus discípulos. El pánico se extendió como la pólvora. Entré al lado de Renji y juntos nos enfrentamos al anciano que había pasado tantos años con cara de dignidad.
Exigió respuestas, gritó sobre alianzas, justicia, decoro y razones. Renji se rió en su cara y le dio la respuesta más simple e imaginable. Un demonio no necesita una razón, quería destruir el clan. Así que vino y lo destruyó. Agregué la verdad que Seigan nunca esperó escuchar. Expusimos cómo había utilizado a sus descendientes como recipientes, controlado a sus discípulos como herramientas desechables y tratado de clavar anzuelos en mi alma, por primera vez. La confianza del anciano se resquebrajó, se dio cuenta demasiado tarde de que su inteligente manipulación había arrastrado la perdición a todo su linaje. Conservamos su cuerpo para fabricar títeres y entregamos su alma a un tormento demoníaco. El clan Sin fue borrado casi de la noche a la mañana. Esa destrucción envió ondas de choque a través del mundo del cultivo, exactamente como pretendíamos. Las grandes familias comenzaron a entrar en pánico, los funcionarios pidieron una acción unificada. El camino recto gritó que las fuerzas demoníacas se habían vuelto demasiado audaces. El camino demoníaco se afiló para una guerra mayor. A puerta cerrada, Renji y yo intercambiamos una verdad silenciosa. Bien. Que entren en pánico, que se movilicen, que todas las casas poderosas envíen a sus preciados herederos, sus talentos cuidadosamente escondidos, sus intrigantes futuros patriarcas y sus ambiciosas ramas secundarias al mismo campo de batalla. La guerra es un horno, usado correctamente. No solo quema ejércitos, revela estructura. Bajo nuestra dirección, la próxima guerra inmortal demonio se convirtió menos en una guerra entre caminos y más en una purga del antiguo orden. Renji creó clasificaciones de talentos, manipuló juegos de prestigio, presionó a los clanes para que ofrecieran a sus mejores jóvenes y se aseguró de que las familias más orgullosas tuvieran más que perder. Utilicé mi posición en el lado justo para dirigir campañas, eliminar a oportunistas peligrosos y proteger silenciosamente a aquellos que realmente valía la pena salvar. Las antiguas dinastías gobernantes pensaban que estaban defendiendo su estatus, en realidad, estaban llevando a sus propios descendientes al molino que habíamos construido para ellos. Cuando sus ramas más fuertes se marchitaron, finalmente surgieron plebeyos talentosos y discípulos ignorados. El mundo empezó a cambiar. Durante esa misma época, el niño rescatado que remodelaría nuestro futuro reveló su verdadera identidad. Kaito Sin era solo su nombre falso, su verdadero nombre era Renshiro Sairen, heredero de un linaje que casi había sido aniquilado. Su familia poseía una constitución única capaz de armonizar la energía inmortal y demoníaca, un raro cuerpo del caos que podía recorrer dos caminos opuestos sin autodestrucción. Precisamente por eso los monstruos los codiciaban. Bajo mi cuidado, Renshiro poco a poco empezó a parecer un niño. Otra vez, al principio solo obedeció, luego escuchó, luego sonrió. Jasper, uno de mis otros discípulos, lo sacaba a menudo para evitar que se ahogara en el dolor y, con el tiempo, el lago congelado dentro de él comenzó a derretirse. Le dije parte de la verdad sobre su familia, la suficiente para darle forma a su dolor sin dejar que lo consumiera. Cuando finalmente me pidió la historia completa, se la di. Se sentó en silencio hasta el amanecer y luego me dijo con mirada firme que algún día terminaría el asunto con sus propias manos. El odio no lo había abandonado, pero ahora estaba al lado del propósito en lugar de reemplazarlo. Cuando la base de Renshiro se estabilizó, le di una opción. Solo podía seguir el camino inmortal, que era más seguro y sencillo, o podía intentar lo imposible y cultivar energías inmortales y demoníacas juntas. Le advertí que el cultivo dual para alguien como él era como caminar sobre hielo fino sobre un abismo, un desequilibrio y su cuerpo, espíritu y futuro podrían hacerse añicos. Él no dudó. Una fuerza extraordinaria requiere un camino extraordinario, afirmó. Si se rompía al caminar, aceptaría él. Precio, no pude evitar sonreír. Renji había estado esperando años por esa respuesta. Cuando finalmente le llevé a Renshiro, Renji trató de no impresionarse, quejándose de cómo había interrumpido su sueño y arruinado su sueño de un estofado picante, pero en el momento en que miró al chico, me di cuenta de que estaba contento. A partir de entonces, entrené a Renshiro en el camino inmortal mientras Renji guiaba su crecimiento demoníaco. Se convirtió en nuestro discípulo compartido. Nuestro extraño heredero adoptivo, hijo de dos monstruos que se hacen pasar por enemigos. El entrenamiento fue tan ridículo como efectivo. Renji le entregó un manual de espada demoníaca llamado Noche de Paz, le enseñó que el miedo era la mitad de la batalla y luego, de alguna manera, convirtió la risa demoníaca en una lección real. Según él, un cultivador demoníaco adecuado tenía que reírse de una manera que hacía que los enemigos más débiles cuestionaran sus elecciones de vida. Los primeros intentos de Renshiro fueron incómodos, luego inquietantes y luego extrañamente perfectos. Entre
Mi disciplina y el caos de Renji, el chico se volvió terriblemente versátil. Años más tarde, cuando participó en el gran torneo de las sectas inmortales, la multitud quedó atónita, se movía como un viento afilado, prediciendo ataques a través de los cambios más pequeños en el aire, manejando la espada con un control impecable y derrotando a oponentes mucho mayores que él, cuando consiguió el campeonato. Los rumores se extendían por todas las regiones, donde había encontrado Skakrensak tal prodigio. ¿Por qué su aura se sentía tan limpia y al mismo tiempo tan peligrosamente profunda? ¿Por qué su talento parecía mejorar cada año en lugar de estancarse? La respuesta, por supuesto, fue sencilla: había sido criado por las dos peores influencias secretas que este mundo jamás había notado. Pero la mayor prueba de Renshiro nunca sería un torneo. Esperó en el Mar del Este, enterrado bajo secretos de linaje y viejas traiciones. Existía un lugar conocido como el Abismo del Retorno, un reino oculto conectado con los orígenes del clan Seiren. La clave para entrar estaba en un colgante ancestral ligado a la familia de Renshiro, según la historia rota que descubrimos. El abismo alguna vez perteneció a un pueblo nacido del caos cuyo poder provenía de la energía más antigua de la creación misma. Hace mucho tiempo, esos descendientes habían sido separados de su tierra ancestral. Y la rama superviviente en el continente finalmente decayó en la política, la codicia y la matanza. Peor aún, el abuelo materno de Renshiro, el Elder Yusin, había descubierto indicios de la verdad y los obsesionó. Aprendió que la energía del caos podría estar ligada a la ascensión, la divinidad o un camino más allá de los límites de este mundo. En lugar de proteger a la familia de su hija, los torturó. En lugar de honrar la sangre, la cosechó, amenazó, sobornó y masacró al clan Seiren en su desesperado intento de abrir el camino hacia la divinidad. Renshiro alguna vez creyó que su abuelo podría haber sido un refugio seguro. Más tarde se dio cuenta de que si hubiera ido allí cuando era un niño asustado, se habría convertido en medicina. Atrajimos a Yusin con un método que solo a Renji le encantaría. Usamos el revuelo causado por el reino oculto, esparcimos cebo a través de subastas y rumores. Y nos aseguramos de que la vieja serpiente creyera que finalmente podía reclamar lo que no había logrado apoderarse antes. Pero antes del enfrentamiento, Renshiro entró con nosotros en el mismísimo abismo del retorno y descubrió algo incluso mayor que la venganza. En lo profundo de ese reino de caos puro, los ancianos supervivientes de su linaje lo reconocieron como uno de los suyos. Nos hablaron de un antiguo forastero llamado Kaien Seiren, un viajero que no nació en este mundo de cultivo en absoluto. Al igual que nosotros, había aparecido desde otro lugar llevando en su interior leyes extrañas. Había poseído la misma afinidad con el caos, la misma conexión imposible con un lugar más allá de este mundo y, lo más importante, finalmente había encontrado una salida. Esa revelación me golpeó más fuerte que cualquier golpe celestial. Durante siglos, Renji y yo habíamos luchado, sangrado, planeado, escalado y adaptado. Mientras creíamos que regresar a casa podría no ser más que una fantasía desesperada que solíamos evitar volvernos locos, entonces, de repente, en el corazón de un reino imposible, supimos que alguien como nosotros ya lo había hecho. Los ancianos del abismo también confirmaron el horror mayor que habíamos sospechado durante mucho tiempo. El camino hacia la ascensión en este mundo había estado cortado durante 10.000 años. Innumerables cultivadores alcanzaron la etapa de tribulación solo para morir, y su vida de poder fue devuelta al cielo. La energía espiritual del mundo se había adelgazado. Viejos monstruos solitarios reprimieron su cultivo por miedo. Renji y yo alguna vez pensamos que nuestro rápido crecimiento era suerte, habilidad o quizás destino. La verdad era más fea. El cielo estaba criando cultivadores excepcionales como combustible de sacrificio, madurándolos antes de cosechar todo lo que habían acumulado. Éramos ganado con dientes más afilados que la mayoría. Una vez que esa verdad se instaló dentro de mí, sentí algo frío y absoluto. No tenía intención de morir por un cielo roto que apenas tenía la decencia de ocultar su crueldad. Renji sintió lo mismo. Si el cielo se negara a tener misericordia, entonces arrancaríamos la supervivencia de su garganta. Aún así, antes de que desafió al cielo, Renshiro necesitaba su venganza. Cuando Yusin finalmente entró en el abismo, se acercó como un abuelo amoroso que se reencuentra con un niño perdido. Llamó suavemente. Extendió la mano, fingió que los años transcurridos entre ellos habían sido un desafortunado malentendido. Renshiro no vaciló, hizo la pregunta que más importaba: si su abuelo realmente lo hubiera encontrado antes, ¿seguiría vivo? Ambos ya sabíamos la respuesta. Yusin dejó de actuar poco después, despotricaba sobre el gran Dao, sobre la cultivación, sobre la divinidad.
sobre cómo cualquier sacrificio estaba justificado por el camino más elevado, hija, yerno, clan, descendientes, ¿qué importaba la sangre en comparación con volverse divina? Esa única confesión expuso su podredumbre más claramente que cualquier acusación. Para hombres como Yusin, el amor solo existía hasta que la ambición exigía su precio, luego se volvió material. La batalla en sí terminó más rápido de lo que merecía su arrogancia, con el abismo fortaleciendo su línea de sangre y la energía del caos finalmente respondiéndole como un heredero en lugar de un huérfano. Renshiro luchó por encima de su nivel aparente. Yusin, cegado por la codicia e intoxicado por el poder robado, manejó mal la energía del caos desde el principio. Nunca había sido bautizado por el abismo. Se había abierto camino hacia allí mediante la brutalidad y el robo, lo que significaba que la energía dentro de él siempre había sido inestable, a medida que presionaba con más fuerza. Su propio poder se convirtió en un arma contra él. Renji, por supuesto, no pudo resistirse a entrometerse, gritó consejos en mitad de la batalla como un entrenador desvergonzado en un partido deportivo, y luego se quejó de que habíamos quemado demasiado a Yusin para usarlo como marioneta. Renshiro se paró sobre las cenizas de su abuelo y juró ante sus antepasados que recuperaría lo que quedaba de su pueblo. No fue un momento triunfal en el sentido infantil, no hubo alegría fácil en ello. La venganza no resucita a los muertos, solo cierra una herida lo suficiente como para que finalmente puedas decidir qué tipo de cicatriz llevar. Después de eso, nuestro camino quedó claro. Renshiro permanecería conectado al abismo, donde su cuerpo caótico podría permanecer protegido de la atención directa del cielo mientras continuaba creciendo. Renji y yo nos prepararíamos para lo imposible, regresar a la Tierra, antes de partir. Hicimos los arreglos finales, entregué el liderazgo de la secta Skicrane y los recursos del gran pabellón que controlábamos a sucesores de confianza, incluidos Jasper y Renshiro. Renji saqueó el dominio demoníaco tan a fondo que llamarlo redistribución de recursos se convirtió en su broma favorita durante años. Teníamos nuestros anillos de almacenamiento atados a lo más profundo de nuestras almas, porque no había garantía de que el viaje a través de la grieta entre mundos nos permitiera mantener intactos nuestros cuerpos, nuestros recuerdos o incluso nuestras identidades. Si nuestras almas sobrevivieron, nuestra riqueza acumulada tuvo que sobrevivir con ellas. Ese era el plan, crudo, desesperado, brillante, imprudente, de la misma manera que siempre había sido todo lo importante en nuestras vidas. Hubo un último desvío absurdo antes del cruce. En el camino hacia la grieta especial, reunimos varios seres cuya existencia por sí sola sonaría una locura en la Tierra. Un pez espiritual con más inteligencia que algunos ancianos de la secta, un titiritero espiritual de raíz de loto llamado Urei cuyos talentos hicieron que Renji pensara inmediatamente en dobles corporales y robots personales hechos a medida, y una bestia leal que una vez perteneció al antiguo viajero Kaien. También nos quedamos una vez más al borde del abismo y miramos hacia el mismo camino que Kaien había tomado solo hace mucho tiempo. Los vientos dentro de esa grieta eran tan violentos que incluso el espacio parecía gritar. Recuerdo haber pensado que si hubiera recorrido ese camino sin Renji a mi lado, podría haberme derrumbado mucho antes del final. Siglos en el mundo de la cultivación nos habían enseñado muchas cosas, pero quizás la más importante fue esta: ningún poder, ningún rango, ningún trono. Ningún destino importó más que tener una persona que entendiera todo el peso de tu existencia. Renji y yo habíamos sido eso el uno para el otro desde el principio. Entonces saltamos. La travesía fue una agonía, el tiempo y el espacio se retorcieron como espadas, la memoria tembló, nuestras almas se sintieron desolladas. No sé cuánto tiempo luchamos por permanecer dentro de esa tormenta, momentos, años. Un solo suspiro, cuando finalmente nos estrellamos contra tierra firme, tosiendo y medio destrozados, lo primero que vi fue la familiar fealdad de la tierra: concreto, polvo, cables, edificios, ruido. Casi me reí. Habíamos pasado siglos en otro mundo, atravesado guerras, gobernado facciones, engañado al cielo y sobrevivido a una situación imposible. Ruptura posible, y cuando revisé mi teléfono, supe que solo habían pasado 3 días aquí, 3 días, cientos de años para nosotros, ni siquiera un fin de semana largo en la Tierra. Me topé con una tienda de conveniencia solo para asegurarme de que no estaba alucinando y todo seguía allí: etiquetas de precios, luces fluorescentes, bocadillos terribles. Fue la vista más hermosa de mi vida. Volver a casa después de eso fue más extraño que cualquier batalla. Mi madre lloró en el momento en que me vio. Ella no sabía dónde había estado, ella solo sabía que finalmente había regresado. Renji, todavía de alguna manera capaz de hablar teatralmente después de todo lo que habíamos soportado,
comparó nuestro regreso con un barco azotado por una tormenta que encuentra tierra después de navegar a través del tiempo. En otras circunstancias, me habría burlado de él, en cambio, lo dejé hablar. Habíamos ganado nuestro dramatismo, y una vez que el shock pasó, Renji hizo lo que Renji siempre hacía, convirtió la supervivencia en un plan de negocios. Urei, el titiritero espiritual de la raíz del loto, se convirtió en la piedra angular de una empresa de robótica personalizada. Personalización de rostros, dobles de cuerpo, asistencia mecánica, trabajo avanzado de títeres. De repente, las ridículas habilidades que adquirimos en el mundo del cultivo se convirtieron en tecnología de punta en la Tierra. Renji lo llamó innovación, lo llamé como realmente era, un genio demoníaco descubriendo el capitalismo. Nuestras nuevas vidas parecían normales desde fuera, una empresa en la ciudad H, prototipos extraños, contratos, políticas de seguridad, normas sobre el consentimiento para modelos faciales. Formaciones de autodestrucción ocultas dentro de cada títere para que nadie pudiera diseccionar nuestros secretos a la fuerza, cosas pequeñas, cosas prácticas. Cosas absurdamente modernas, pero cualquiera que haya observado de cerca podría haber notado los detalles imposibles, la forma en que el peligro parecía doblarse a nuestro alrededor. La forma en que nuestros ojos se detuvieron demasiado tiempo en el cielo, la forma en que un pez espiritual, un ser de raíz de loto y una antigua bestia compañera se asentaron silenciosamente en los límites de la vida moderna como si siempre hubieran pertenecido allí. Estábamos de vuelta, sí, pero no habíamos regresado vacíos, habíamos traído con nosotros siglos de sangre, astucia, habilidad, dolor, lealtad y milagros robados. Y para todos los reinos que derrocamos, todas las sectas que gobernamos, todos los clanes que enterramos. Lo que más importó al final fue casi ridículamente simple. Llegamos a casa, el niño que salvamos encontró un futuro, el linaje que había sido cazado encontró la oportunidad de resurgir. El mundo que nos trató como combustible de sacrificio no logró consumirnos, el cielo quería ofrendas obedientes y en su lugar recibió 2 sobrevivientes. El mundo del cultivo pensó que había forjado un líder de alianza y un demonio soberano que se opondrían para siempre. En verdad, solo había criado a 2 mejores amigos que se negaron a morir por separado. Las viejas potencias temían nuestra guerra, sin darse cuenta de que nuestra amistad era la fuerza más peligrosa. Fin de las guerras. Una amistad como la nuestra reescribe mundos. Incluso ahora, a veces pienso en el primer día, 2 jóvenes corrientes arrojados a otro universo, uno recibido con túnicas inmortales, el otro tragado por la oscuridad demoníaca. Si alguien me hubiera dicho entonces que algún día controlaríamos ambos caminos, criaríamos a un heredero nacido del caos, expondríamos la conspiración del cielo, regresaríamos a la tierra después de siglos y comenzaríamos un negocio de robótica con títeres espirituales, los habría llamado locos. Pero eso es lo curioso de los viajes imposibles, mientras los vives, cada paso parece nada más que la siguiente lección necesaria. Rechaza la sopa de veneno, confía en tu amigo, mata a los hipócritas, salva al niño. Supera a los monstruos, sobrevive a los viejos demonios, utilice la guerra. Para purgar la corrupción, niégate a convertirte en ganado del cielo, camina hacia la tormenta, sigue moviéndote, sigue moviéndote, sigue moviéndote. Porque al final, esa siempre fue nuestra mayor fortaleza, no talento, no cultivo, no títulos, no tesoros, fue la simple negativa a abandonarnos unos a otros o rendirnos al papel que este mundo intentó asignarnos. Se suponía que Renji se convertiría en un monstruo consumido por el camino demoníaco, se suponía que me convertiría en un arma pulida de las sectas justas, se suponía que Renshiro se convertiría en un recipiente, una medicina, una víctima o un cadáver. En cambio, elegimos nuestra propia forma. Renji se convirtió en un demonio que se reía del destino, me convertí en un líder de secta que usó las propias reglas del cielo en su contra. Renshiro se convirtió en el heredero de un linaje destrozado que ya no se arrodillaría ante la tragedia heredada. Tomamos cada guión que nos entregaron y lo destrozamos. Y lo más loco es que nuestra historia aún no terminó ahí, porque una vez que has gobernado el camino inmortal, conquistado el camino demoníaco, sobrevives. A medida que avanzamos siglos, cruzamos mundos y regresamos a casa, descubrimos que casi no ha pasado el tiempo, una verdad se vuelve imposible de ignorar, el próximo capítulo nunca es más pequeño. En algún lugar por encima de nosotros, el cielo todavía nos observa, en algún lugar detrás de nosotros todavía resuenan las deudas de sangre, en algún lugar más adelante, la tecnología y el cultivo están a punto de chocar de una manera que nadie en la Tierra podría predecir, y si el cielo realmente cree
que dos viajeros que regresaron arrastrándose de otro universo van a vivir una vida tranquila y comportarse, entonces claramente no ha estado prestando atención.